Bueno, gloria a Dios. Me alegra estar en su casa. Lo bendigo. Gracias por dejarme entrar a su hogar. Que la gracia de Dios sea con usted. Y le tengo un programa de buena palabra para que usted sea edificado. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 1. Vamos a mirar varios textos de ese capítulo que tiene cosas muy interesantes para nosotros en estos últimos tiempos. ¿Y por qué hay tantos problemas en las iglesias? Dice así Santiago 4.1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así que hasta ahí por cuestiones de tiempo. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué hay tanto problema en las iglesias? No hablemos del mundo, hablemos de nosotros los cristianos. Entonces la mayoría o la mayor fuente de los problemas, los conflictos, los desacuerdos que hay en la iglesia es por el deseo de reconocimiento, es por recibir honra, por el deseo de poder, por el placer, por dinero y por sentirse superior a los demás, por figurar. Y esa satisfacción de los deseos egoístas se vuelve más importante que la justicia y la voluntad de Dios dentro de la obra. Y muchos arruinan su vida. Por ejemplo, miremos en Marcos 4:19. Vamos a ir aquí a Marcos 4:19, que dice así: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace que infructuosa. Los engaños. Entonces vivimos engañados, afanes. No nos alcanza el tiempo. Mire lo que dice Lucas 8:14. Lucas capítulo 8, versículo 14, dice así, vea: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto lo aplicamos más que todo para gente inconversa, pero lo podemos ver para nosotros. ¿Cuántas veces la palabra ha caído en el corazón de un cristiano que simplemente reciben la palabra, pero que viven tan ocupados, viven trabajando tanto, viven con tantos afanes que no les alcanza el tiempo? Todas esas preocupaciones les ahogan la palabra, no dejan que el Espíritu Santo obre. El deseo de conseguir plata, el materialismo. Cuando Jesús dijo: haceos tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen. ¿Ve? Pero hoy hay un afán de demostrar que Dios está conmigo, y entre más muestres riquezas, carros, casas, tarjetas, trajes, de mejores templos tengamos, supuestamente esa es la bendición de Dios. Dice: y los placeres de la vida. Hay mucho cristiano que eso: Señor, llévame al exterior, llévame, regálame un viaje a esto o allí, a tal parte, ¿sí? Y no llevan fruto, no dan fruto, ¿sí? Todo eso genera problemas en la iglesia. Y si vamos allá a Gálatas 5:16, uno de los capítulos más tremendos que hay en la Biblia, Gálatas 5:16, que dice así, vea, al 20, dice así: digo pues, Pablo le escribió a la iglesia de Galacia,
andad en el Espíritu. Esta es la perfecta voluntad de Dios para usted. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y les dice por qué. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, ¿qué más dice? Lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Entonces usted no puede darse el lujo de seguir practicando un evangelio donde usted vive en contienda con el liderazgo, con los hermanos, no saluda a fulano, no le cae bien sutano, perencejo. Entonces ahí usted no puede crecer, no lleva una vida que honre a Dios, no puede vivir en el Espíritu Santo, tendrá una vida ambivalente, será fracasado. Entonces, ojo, y cuando suceden todas esas inconvenientes, todos esos problemas, entonces, hermano, hay conflictos. Las iglesias se dividen, familias que no se pueden dividir, líderes que se odian unos a otros. Y eso demuestra que ahí no los gobierna el Espíritu Santo, sino la carne. Ahí no manda la palabra de Dios, no manda el Espíritu Santo, que están fuera del reino de Dios. Están fuera del reino de Dios. Entonces, mire lo que dice Judas 16, 19. Vamos a buscar Judas 16, 19. Que dice así, vea. A ver si lo encuentro por aquí. Judas, aquí está. Vea, 16, 19. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios. Más claro, esta gente está afuera. Si te conoce hermanos que son así, líderes que son así, ábrase de ahí, váyase de ahí, porque ahí no está Dios. Da pena decirlo, pero es la verdad, es la palabra de Dios. Todo eso es lo que está destruyendo la obra de Dios internamente. Ahora, por ejemplo, en Santiago 4 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, pedís y no recibís. Entonces, muchas de las oraciones que se hacen, Dios no las responde. ¿Por qué? Porque tienen ambiciones egoístas, aman el placer, desean la honra, el poder, la riqueza. Y todos los creyentes pues deben estar atentos a esto, que eso no suceda en su vida. Tiene que cuidarse usted. Entonces, Dios no escuchará esas oraciones, y si tiene el corazón lleno de deseos egoístas, todo es para la gloria y bendición suya y no para la honra y la gloria de Dios. Entonces, la Biblia es clara, dice que Dios solo escucha las oraciones de los justos. Por ejemplo, en el Salmo 66, 18 y 19, vamos a buscar el Salmo 66, 18, 19, que dice así, vea. 66, 18, 19, dice así, vea. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Un hombre que está hablando con integridad, le pide misericordia a Dios, se humilla delante de Dios, y Dios lo reconoce, porque Él quiere responder la oración: pedid y se os dará, tocar y os abrirá. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero si nosotros vivimos en guerra con el enemigo, con pleitos con la esposa durando días y horas, semanas
sin hablarles, hasta separados de cuarto, durmiendo con los niños. O se va para la casa del papá o de la mamá o de la suegra o del suegro, yo qué sé. Entonces, hermano, todo lo que se pida a Dios no le agrada. Y si no pedimos para la gloria de Dios, sino para mi gloria, pues estamos en problemas. Ahora, y si a eso le añadimos lo que dice el versículo 4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, quiero decirle algo fuerte. La amistad del mundo en la vida cristiana es adulterio espiritual. En otras palabras, es usted una persona infiel a Dios y usted no vive con un compromiso de consagración, de santidad, de obediencia al Señor. ¿Dónde dice eso? Lo acabo de leer, pero vamos a ir a 1 de Juan 2. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, que dice así, vea. 1 de Juan 2. Por aquí está. A ver. 1 de Juan 2. Aquí está. Mire. 1 de Juan 2, 15, 17. Dice así, vea. No améis al mundo, al cristiano. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted anda enamorado del fútbol, usted anda enamorado, tiene más importancia ir al estadio o a la pista de patinaje o al hockey o lo que sea, a su paseo, a su sancocho, ¿sí? Que ir a la iglesia, que orar. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, escoge vos hoy a quién servir. Dios quiere que usted sea fiel, que usted se cuide, que usted le ame, le reconozca. ¿Sí? Si usted no lo hace, entonces estamos mal. Mire lo que dice Jeremías. Vamos a ir a Jeremías 3:20. Vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 3. Por aquí lo tengo. Jeremías capítulo 3. Jeremías 9. Jeremías 6. A ver. Jeremías 4. Jeremías 3. Aquí está. Jeremías. ¿Eh? Capítulo 3. Verso 20. 20. Aquí está. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, escuche lo que el Señor acusa a Israel. Así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y si lo pasamos, parafraseamos este texto para la iglesia de hoy, para nosotros. Dice, pero como la esposa infiel, y la iglesia es la esposa de Cristo, abandona a su compañero, que se supone que es Cristo Jesús. Así prevaricasteis contra mí, oh iglesia, oh siervo, oh sierva. ¿Quién lo dice? Jehová. Lo dice Dios. Entonces hay mucho adulterio en la iglesia espiritual, porque se aman muchas cosas del mundo, se anhelan muchas cosas del mundo, supuestamente que porque Dios nos llamó a poseer el mundo y todas sus riquezas, y eso no es así. Entonces cuando yo caigo en eso, entonces yo empiezo a aceptar el pecado, los valores y los placeres malvados de este mundo, y tenemos lo que llaman hoy en día las iglesias inclusivas, ¿eh? Y vemos iglesias que han violado totalmente la ética y que abrieron las puertas a la degeneración del mundo. Entonces Dios no va a aceptar esa amistad, Dios no la acepta, y Mateo 6:24 es tajante con eso. Bien. Dios es claro. Usted tiene que, o vive para Dios o vive para el mundo. Mateo 6:24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Entonces, el que no es conmigo es contra él. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pero Dios no acepta, ¿ve? Porque Él es un Dios celoso. ¿Qué dice
Éxodo 25. Tendrás dioses ajenos. Vamos a mirar si la cabeza no me falla. Éxodo 25. ¿Qué dice? Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el contexto inmediato de Éxodo 25 es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás. Hoy hay muchos baales y muchos dioses en las iglesias, ¿eh? Porque Dios es un Dios celoso. Entonces, si usted va allá a Deuteronomio capítulo 5, vayamos ahí, busquemos Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 9, ¿qué dice? Dice: no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué clase de Dios tiene usted? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Usted hace que la ira de Dios venga sobre usted, que Dios no esté muy complaciente con usted porque usted no hace, no vive, no se guarda para Dios. Entonces, cristianos que participan en cosas secretas, en logias, iglesias que participan en la masonería, pastores masones, gente que hace promesas y exigen juramentos religiosos que no son bíblicos, que se asocian con incrédulos. Y el Señor prohíbe eso. El Señor prohíbe eso. Entonces, mire, Mateo 5, 33, 37, dice así. Mateo 5, 33, 37, dice así. Vean. Además, habéis oído que he dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, ¿qué les dice el Señor? No juréis en ninguna parte, en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 33, 37. Dios prohíbe que usted se ponga a hacer alianzas, Dios prohíbe que usted se ponga a hacer juramentos, que se meta a hacer cosas. Y 2 Corintios 6, 14 también lo dice bien claro. 2 Corintios 6, 14 dice así, vean. Se lo leo aquí, vean. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Clarito habla el Señor. Entonces el Señor prohíbe la asociación con los incrédulos. Él no dice que no hable, Él no dice que no les hable, que no los salude, pero ellos no deben ser sus amigos. Ellos no deben ser, ¿sí?, las personas que ocupan el lugar de Cristo. Usted vive para Dios, si es que realmente se convirtió. Entonces un creyente no puede pertenecer a dichos grupos sin comprometer la doctrina. No puede. Es que mire lo que dice 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro, vamos a buscar 3:16. Mire lo que dice aquí. Es que la palabra nos da duro. Dice, casi en todas sus epístolas. Ay, no, me equivoqué. 2 de Pedro 3:16. Estoy leyendo más. 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. Sí, aquí estoy. Sí, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces torcemos las escrituras. ¿Qué tiene de malo? Yo no veo nada de malo. El Señor no tiene por qué prohibirme eso. Usted vive bajo una norma: obediencia. Y si no vive bajo obediencia, no puede ser fiel. Y si no vive bajo fidelidad y obediencia, no puede ser santo. Usted tiene que estar separado del mundo. 2 de Corintios 6, 17, 18. Vamos ahí. 2 de Corintios 6, 17, 18. Dice así. Escuche.
por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. ¿Sí? ¿Dice quién? ¿El pastor? No, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermano, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que entender que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y meternos en grandes problemas. Y hasta Dios, si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Si el padre que ama a su hijo, temprano lo corrige. Entonces, Dios quiere que usted sea fiel a Cristo, a su palabra. Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice así, vea. Lo busco, lo leo, para que usted sepa que ser cristiano es no más ir a la iglesia. Dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. O está con ellos o está con Cristo. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué hará el Señor? Te vomitaré. Entonces, Dios pide fidelidad a su palabra, a Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 de Santiago 4 dice así. Dice así, 4:5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, este texto es difícil, pero entendamos que esta carne, el alma, aborrece a Dios y al prójimo. ¿Y qué es lo que quiere esta carne? Pues placer, pecado, quiere mundo. Pero esa inclinación se puede transformar, se pone en la cruz del Calvario, ¿sí? Y la gracia de Dios que nos concede, nos da la fuerza para que nosotros vivamos bajo la gracia de Dios y podamos sobrevivir. Dice, pero el verso 6 de Santiago 4, dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo tomo la decisión. No hay que echarle la cuenta al diablo ni nada. Es usted el que tiene que tomar decisiones. Es usted el responsable de su vida espiritual. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Versículo 6 es claro. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a qué, a los soberbios. Entonces, usted como creyente pues tiene que tener en cuenta la intensidad con que Dios aborrece la soberbia, el orgullo, porque ese fue el problema que tuvo Satanás en la gloria de Dios. Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, lo que hace que Dios no acepte la oración, ni manifieste su presencia, ni le conceda su gracia a usted. Y entonces el que se envanece o busca la honra, la estima y el reconocimiento de las cosas para él, en lugar de negarse y vivir humildemente y no dar paso a su orgullo, a su arrogancia, a su yo, entonces él se va a privar de la ayuda de Dios. Y esas personas no van a ser muy útiles en la obra de Dios, porque Dios necesita gente que camine en el Espíritu, que se someta a Dios, que se acerque a Él, que le dé gracia, que tenga misericordia. Dios busca gente que quiera servirle, pero bajo las normas de Él, no bajo las normas del líder, ni de la asociación o como se quiera llamar. ¿Sí? No, usted tiene que someterse al imperio de la palabra, a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Mire lo que dice Filipenses 2:3. Vamos a buscar Filipenses 2:3, que dice así. Filipenses 2:3 dice así, mira, aquí se lo leo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tengo que mirar el interés de Cristo, el interés del Espíritu Santo.
el interés de mi hermano, para que Dios pueda moverse en mi vida y Dios no me resista a mí como una persona soberbia o que está imitando, en otras palabras, a Satanás. Entonces, ya para terminar, el versículo 8 de Santiago 4 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos promete estar cerca de nosotros. Si yo me vuelvo del pecado, de la soberbia, si yo me purifico, le pido perdón, le invoco con un verdadero arrepentimiento, soy honesto y transparente con Él, pues Dios va a traer su presencia y su misericordia de mí. Y ahí usted puede entender por qué dice: clama a mí y yo te responderé. Dios mira de lejos al altivo, mas mira de cerca al humilde. Humillados pues bajo la mano poderosa de Dios. Así que yo espero que este programa sobre porque hay tantos problemas en las iglesias, divisiones, llamémoslas guerras frías, divisiones y contiendas y todo eso, y deseos de figuración, y que yo soy mejor líder que el de aquí, que el de allá, y que yo puedo más, y que a mí Dios me usa más que a usted. Todo eso viene por eso, porque nos hemos dejado de acercar a Dios. Y para cerrar, versículo 11 dice: hermanos, iglesia, siervos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, se pone a un lado la ley de Dios cuando por descuido se ignoran los pormenores, los detalles, la situación, y se va calumniando, o le levanta falso testimonio a una persona acusada de problemas, en lugar de hablar con ella y decirle: hermano, ¿qué es lo que le está pasando? Orar y ayudarle a salir de eso. Pero como dice el refrán, al caído caer. Espero que este programa le ayude, le cambie, le edifique, le haya abierto los ojos para que usted aprenda cómo conducirse como un siervo de Dios, que Dios quiere que usted sea a la manera de su palabra. Que Dios me lo bendiga, que Dios le guarde. Fue un placer estar con usted.